En Ciudad de México, un departamento de 2 recámaras en zonas como Roma o Condesa puede superar los 4 millones de pesos. En Playa del Carmen, la fiebre inmobiliaria ha empujado los precios tan alto que un extranjero jubilado paga lo mismo por una casa ahí que por una en Miami. En Querétaro, el boom industrial disparó los terrenos a niveles que hace 10 años parecían ciencia ficción. Si sigues las noticias sobre bienes raíces en México, parece que ser dueño de una casa se volvió un privilegio reservado para quien gana en dólares o hereda terreno familiar. Pero hay otro país dentro del país. Uno que no sale en los reels de agentes inmobiliarios ni en los rankings de las revistas de negocios. Un México de montañas cubiertas de niebla, ríos color esmeralda y pueblos donde una casa completa, con patio y todo, cuesta menos que una camioneta usada. Ese México está, sobre todo, en Chiapas. El estado que casi siempre aparece en los titulares por las razones equivocadas, pobreza, migración, abandono, y casi nunca por lo que en realidad tiene entre sus montañas. No hay truco. Hay historia, hay geografía y hay razones muy concretas por las que estos precios existen. Hoy vamos a recorrer 20 pueblos rurales de Chiapas donde comprar una casa parece un error de dedo, pero es completamente real, y varios de ellos esconden historias que no te esperas. Empezamos. Número 20, Copainalá. En la sierra noroeste de Chiapas, a hora y media de Tuxtla Gutiérrez, hay un pueblo que durante siglos fue territorio zoque, uno de los pueblos originarios más antiguos de la región, con raíces que algunos historiadores rastrean hasta influencias olmecas. Los misioneros dominicos llegaron en el siglo XVI y levantaron el templo de San Vicente Ferrer, que todavía hoy es el corazón espiritual del pueblo y domina la plaza central con sus muros centenarios. Copainalá tiene alrededor de 22.000 habitantes repartidos en poco más de 6.000 viviendas y en junio de 2023 recibió el nombramiento de Pueblo Mágico. Un reconocimiento que en teoría debería haber disparado sus precios, como pasó en San Miguel de Allende o Tulum. Aquí no pasó eso. El pueblo sigue teniendo casas coloniales de calles empedradas, con terrenos amplios, a precios que en cualquier ciudad mexicana mediana cubrirían apenas el enganche. La razón es simple, Copainalá está lejos de las rutas turísticas masivas, rodeado de montaña y cañadas, y su economía sigue girando en torno al maíz, el frijol y el cacao, no en torno a los hoteles boutique. Cada 24 de junio el pueblo celebra a su santo patrón con danzas y procesiones que atraen a las comunidades zoques de los alrededores, pero el resto del año, Copainalá vive con el ritmo pausado de la sierra. Casi sin ruido de construcción ni especuladores tocando puertas. Número 19, Simojovel. A 150 kilómetros de la capital chiapaneca, en plena Sierra Norte, está el pueblo que produce 90% de todo el ámbar que se extrae en Chiapas. Hablamos de una resina fosilizada de árboles que existieron hace 20 millones de años, hoy convertida en joyería que se vende en mercados de Europa, Estados Unidos y Japón. Bajo tierra, se calcula que existen alrededor de 5.000 minas de ámbar, túneles excavados a mano por generaciones de mineros otziles con marros, cinceles y velas de parafina. Un oficio que se hereda de padres a hijos desde hace más de un siglo. La cabecera municipal tiene cerca de 14.000 habitantes, y todo el municipio suma alrededor de 52.000. Simojovel fue, además, un bastión histórico de resistencia indígena durante la colonia, y ese carácter de comunidad autosuficiente y alejada del poder central sigue marcando su identidad. El pueblo tiene museos del ámbar, talleres familiares donde se puede ver el pulido a mano de piezas con insectos y hojas atrapadas dentro. Y un clima templado de montaña que contrasta con el calor pegajoso de la costa chiapaneca. A pesar de ser cuna de una industria que exporta piedras preciosas al mundo entero, las casas en Simojovel siguen valuándose con la lógica de un pueblo de montaña olvidado, no con la de una capital de la gema. Número 18, Sinacantán. A 15 minutos de San Cristóbal de las Casas, subiendo por una carretera que serpentea entre parcelas de flores, aparece uno de los municipios otziles más prósperos de todo Chiapas, aunque casi nadie fuera del estado lo sepa. Sinacantán vive de las flores. Miles de invernaderos cubren las laderas de los cerros, produciendo rosas, claveles y gladiolas que abastecen mercados de todo el sureste mexicano. Las mujeres visten huipiles bordados con motivos florales tan elaborados que parecen jardines tejidos, y esa tradición textil convive con una economía próspera que, sin embargo, no ha disparado los precios de la tierra como si ocurrió en San Cristóbal. Las casas en Sinacantán mantienen valores de pueblo agrícola de montaña.
muy por debajo de lo que costaría una propiedad equivalente a 15 minutos de cualquier otra ciudad mexicana con esa cercanía a un destino turístico consolidado. El pueblo tiene su propia iglesia, dedicada a San Lorenzo, y una organización comunitaria muy fuerte que regula la entrada de forasteros a ciertas zonas rituales. Sinacantán no busca turismo masivo. Busca vender flores, tejer huipiles y mantener su autonomía, y esa decisión colectiva es, sin que lo busquen, la razón por la que sigue siendo un lugar donde comprar una casa no requiere una hipoteca de 30 años. Número 17, San Juan Chamula. A pocos minutos de Sinacantán, en la misma región de los Altos, está uno de los pueblos más fotografiados y menos comprendidos de México. La iglesia de San Juan Bautista, en el centro del pueblo, no tiene bancas ni misa católica convencional. El piso está cubierto de agujas de pino fresco. Cientos de velas se encienden directamente sobre las baldosas y los rezanderos obsiles combinan elementos católicos con una cosmovisión maya que sobrevivió 500 años de evangelización sin romperse del todo. Fotografiar el interior está prohibido, y esa regla se respeta con una seriedad que sorprende a cualquier visitante que llega pensando que está en un museo. Chamula es, de hecho, un municipio autónomo dentro de Chiapas, con su propio sistema de gobierno tradicional de usos y costumbres, sus propias reglas de convivencia y una independencia real frente a las autoridades estatales que pocos municipios mexicanos conservan. Esa autonomía tiene un efecto directo sobre el mercado inmobiliario. La tierra en Chamula se rige por normas comunitarias, no por especulación externa, lo que mantiene los precios de vivienda anclados a una lógica local. Ajena a la fiebre inmobiliaria que sí afectó a San Cristóbal en la última década. El pueblo también es cuna del Pox, un aguardiente artesanal de maíz que forma parte de casi todos los rituales chamulas, desde bautizos hasta curaciones espirituales. Vivir aquí significa aceptar reglas que no negocian con nadie, pero también significa una casa a precios que en cualquier zona turística mexicana serían impensables. Número 16, Amatenango del Valle. A 40 kilómetros de San Cristóbal de las Casas, sobre la carretera hacia Comitán, hay un pueblo celtal fundado en 1528 que desde tiempos prehispánicos se dedica a una sola cosa, el barro. Casi 80% de las mujeres de Amatenango son alfareras, un oficio que se transmite de madres a hijas desde los 6 o 7 años y que se practica sin torno, exactamente como se hacía antes de la conquista. Amasan la arcilla con las manos, moldean piezas que van desde palomas y ollas hasta el jaguar de barro, el símbolo que convirtió a este pueblo en un referente artesanal internacional. Y las cuecen en hornos de leña a cielo abierto en los patios de sus propias casas. Cada agosto se celebra la Feria del Barro, con más de 200 artesanos exhibiendo generaciones de técnica heredada. Es un pueblo que exporta arte a museos y coleccionistas de medio mundo, y sin embargo sus casas siguen valuándose como lo que son en el papel, viviendas rurales de un municipio agrícola de los Altos de Chiapas. La economía del jaguar de barro no ha inflado el precio de la tierra donde se fabrica, y esa desconexión entre el valor cultural de un lugar y el valor de sus bienes raíces es, quizá, el hilo conductor de toda esta lista. Número 15, Arriaga. En el extremo suroriental de Chiapas, en la frontera con Oaxaca, hay una ciudad que literalmente nació de un ferrocarril. En 1904 comenzó la construcción del ferrocarril panamericano, que llegaría hasta la frontera con Guatemala. Y en 1908 la locomotora entró por primera vez a lo que entonces era apenas una congregación de rancherías. 2 años después, en 1910, el gobierno de Chiapas decretó la fundación oficial de Arriaga, nombrada en honor al jurisconsulto Ponciano Arriaga. El ingeniero William Bethel trazó las calles siguiendo la lógica de las vías del tren, lo que le dio a Arriaga un damero urbano distinto a cualquier otro pueblo del estado, algo que todavía hoy se nota caminando por su centro. Con el ferrocarril llegaron comerciantes chinos, empresarios oaxaqueños y colonos que convirtieron a Arriaga en la ciudad comercial más importante de la región durante décadas, acopiando maíz, frijol y ajonjolí de Cintalapa, Jiquipilas y Villaflores para distribuirlo por toda la costa. El Museo del Ferrocarril, instalado en la antigua estación, conserva locomotoras, fotografías y maquetas de esa época dorada. Hoy Arriaga vive del comercio regional y de su posición estratégica como puerta de entrada al estado, con casas que reflejan el precio de una ciudad mediana chiapaneca, no el de una capital comercial histórica. Algo que sorprende a cualquiera que conozca su pasado ferroviario. Número 14, Pijijiapan. En la costa del Pacífico chiapaneco, entre manglares, esteros y plantaciones de mango, está el pueblo que sin buscarlo se volvió parte de la historia sísmica de México.
La noche del 7 de septiembre de 2017, a solo 137 kilómetros de aquí, en el Golfo de Tehuantepec, se generó el terremoto más fuerte que ha vivido México en un siglo, magnitud 8.2. Pijijiapan estuvo entre los municipios más cercanos al epicentro, y aunque la ciudad no sufrió el nivel de destrucción de otras poblaciones más pequeñas de la costa, la fecha quedó marcada para siempre en la memoria colectiva de la región. Fuera de esa noche, Pijijiapan vive del campo. Mango, plátano, ajonjolí y ganado sostienen la economía de un municipio costero donde el calor es constante y las tardes se cierran con tormentas tropicales que llegan del Golfo. La cercanía con la reserva de la biosfera La Encrucijada, un humedal de manglares gigantes considerado uno de los más importantes de América Latina, le da al municipio un atractivo ecoturístico que apenas empieza a explotarse. Las casas en Pijijiapan mantienen precios de pueblo agrícola costero, muy por debajo de cualquier localidad turística del Pacífico mexicano, a pesar de tener playas, manglares y una biodiversidad que en Nayarit o en Oaxaca ya se cotizaría en dólares. Número 13. Motocintla. Subiendo desde la costa hacia la Sierra Madre de Chiapas, el paisaje cambia por completo. Los cafetales cubren las laderas empinadas de un municipio que produce algunos de los cafés orgánicos más reconocidos del sureste mexicano. Gracias en buena parte a una cooperativa fundada en 1985 por la diócesis de Tapachula, que hoy agrupa a más de 600 productores de origen mam, celtal, tzotzil y tojolabal en 19 municipios de la región. Ese mismo terremoto de 2017 golpeó con fuerza a Motocintla, dejando daños severos en viviendas de adobe y calles de un pueblo acostumbrado a convivir con la actividad sísmica de la Sierra Madre. La reconstrucción trajo consigo casas más resistentes, pero también evidenció lo económico que sigue siendo levantar una vivienda en esta región de montaña. El café de Motocintla se exporta con certificación orgánica y de comercio justo a mercados de Estados Unidos y Europa, pero el municipio conserva la lógica de precios de una zona cafetalera de montaña, alejada de cualquier especulación inmobiliaria. Aquí, comprar una casa cuesta una fracción de lo que cuesta una taza de ese mismo café en una cafetería de la Ciudad de México, y esa desproporción resume bastante bien de qué se trata esta lista. Número 12. Cintalapa. En la región conocida como La Frailesca, entre la Sierra Madre y el Cañón del Sumidero, está uno de los municipios con mayor diversidad de orquídeas silvestres de todo Chiapas. Los bosques de pino que rodean Cintalapa, junto con los de Villaflores y Villacorso, son hábitat natural de docenas de especies de orquídeas en rojo, morado, amarillo y blanco, tan abundantes que en años recientes se han creado viveros comunitarios para rescatarlas del saqueo ilegal y venderlas de forma sostenible. Cintalapa también forma parte de la Reserva de la Biosfera La Sepultura, una de las áreas naturales protegidas más extensas del estado, compartida con Arriaga, Jiquipilas, Tonalá y Villaflores. La economía local combina ganadería, agricultura de temporal y un turismo de naturaleza todavía incipiente que atrae a quienes buscan senderismo entre selva baja caducifolia y montaña. A pesar de tener uno de los patrimonios florales más ricos del sureste mexicano, Cintalapa mantiene precios de vivienda propios de un municipio ganadero mediano. Sin la presión inmobiliaria que sí afecta a destinos con infraestructura turística más desarrollada. Número 11. Villaflores. Antes de llamarse Villaflores, este pueblo tenía un nombre mucho menos elegante, Cantarranas, porque durante la temporada de lluvia se formaban charcas donde cientos de ranas cantaban toda la noche. El nombre cambió, pero la esencia agrícola del lugar se mantuvo intacta desde que los dominicos del convento de Chiapa fundaron aquí las haciendas que dieron origen a la región conocida como La Frailesca. Villaflores se convirtió en municipio libre hasta 1915 y hoy tiene una población cercana a los 100,000 habitantes, según cifras del INEGI, lo que lo convierte en uno de los municipios más poblados de esta lista. Su ubicación es estratégica, prácticamente en el centro de un nuevo corredor de comunicaciones que conectará la presa de la Angostura con la costa en Tonalá, y que en los próximos años debería mejorar todavía más su conectividad con el resto del estado. La cercanía con la presa, uno de los embalses más grandes de México, ofrece pesca, actividades acuáticas y un paisaje de montaña que cae directo sobre el agua. Con toda esa infraestructura futura ya anunciada, Villaflores sigue siendo, por ahora, un municipio donde la vivienda cuesta lo que corresponde a un pueblo agrícola de La Frailesca y no lo que costará cuando el nuevo circuito carretero esté terminado. Lo cual convierte a este lugar en una de las apuestas más interesantes de todo Chiapas para quien piensa a mediano plazo. Número 10. Frontera Comalapa.
Pegado a la línea fronteriza con Guatemala, en la región conocida como la Sierra Mariscal, está uno de los municipios de paso obligado entre el sureste mexicano y Centroamérica. Frontera Comalapa vive de una economía mixta, agricultura de café y maíz en las partes altas, comercio transfronterizo en la cabecera municipal y un flujo constante de mercancías y personas que cruzan hacia y desde Guatemala por la carretera que conecta con Ciudad Cuauhtémoc. Esa condición fronteriza, que en otras partes del mundo dispara los precios de la tierra por la actividad comercial, aquí no ha tenido ese efecto. Sigue siendo un municipio de vocación agrícola, con paisajes de montaña cubiertos de cafetales y potreros, donde la vivienda se cotiza como cualquier pueblo rural de la Sierra Chiapaneca, sin la prima que sí pagan las ciudades fronterizas del norte de México. Para quien busca un estilo de vida binacional, con acceso relativamente sencillo a Guatemala y precios de una comunidad agrícola tradicional, Frontera Comalapa ofrece una combinación que prácticamente no existe en ninguna otra frontera del país. Número 9. La Trinitaria. Este municipio es la puerta de entrada a uno de los paisajes más fotografiados de todo el sureste mexicano, las lagunas de Montebello, un sistema de más de 50 lagos de tonos turquesa, verde esmeralda y azul profundo, enclavados en un bosque de pino y encino que roza la frontera con Guatemala. La mayoría de los visitantes que llegan a recorrer esas lagunas pasan por la Trinitaria sin detenerse más de lo necesario, camino hacia el Parque Nacional, lo cual mantiene al municipio fuera del radar de la especulación inmobiliaria que sí afecta a destinos turísticos consolidados. Aquí la economía combina agricultura, ganadería y un turismo de paso que deja algo de derrama, pero no la suficiente como para transformar el mercado de vivienda local. Vivir en la Trinitaria significa tener uno de los paisajes lacustres más espectaculares de México prácticamente en el patio trasero, con casas que se cotizan como las de cualquier municipio agrícola de los Altos, no como las de un destino de postal. Es, quizás, uno de los casos más claros de esta lista donde la belleza natural de un lugar y el precio de vivir ahí siguen sin tener ninguna relación. Número 8. Venustiano Carranza. En el Valle Central de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala, está uno de los centros ceremoniales otziles más importantes de la región, construido alrededor de una laguna que los pobladores consideran sagrada. El municipio conserva una identidad indígena muy marcada, con festividades religiosas que combinan elementos católicos y prehispánicos, procesiones, danzas rituales y una relación con el agua de la laguna que va mucho más allá de lo estético. La economía gira en torno a la agricultura de maíz y frijol, y el municipio ha mantenido una vida comunitaria organizada alrededor de sus propias tradiciones, similar en espíritu a lo que ocurre en Chamula o Sinacantán, aunque con muchísima menor exposición turística. Esa combinación de paisaje lacustre, identidad indígena fuerte y ausencia casi total de desarrollo inmobiliario orientado al visitante mantiene los precios de vivienda anclados a la lógica de un pueblo agrícola de valle, sin ningún tipo de prima por su valor cultural o paisajístico. Número 7. Pichucalco. En las tierras bajas del norte de Chiapas, casi tocando la frontera con Tabasco, el paisaje deja atrás la montaña y se convierte en llanuras tropicales, calor húmedo constante y ganadería extensiva. Pichucalco fue durante buena parte del siglo XX un centro comercial regional para el ganado y los productos agrícolas que se movían entre Chiapas y Tabasco. Y esa vocación ganadera sigue siendo el motor económico del municipio. Es una zona de tránsito más que de destino, un punto donde confluyen rutas hacia Villahermosa, hacia la capital chiapaneca y hacia la región de los Altos, lo cual le da cierta actividad comercial sin llegar a convertirlo en un polo urbano. El clima cálido y húmedo, más parecido al del vecino Tabasco que al de la montaña chiapaneca, define un estilo de vida distinto al del resto de esta lista, más ligado al trópico petrolero del Golfo que a la sierra de café y niebla. Las casas aquí se cotizan de acuerdo con esa realidad, un municipio ganadero de tierras bajas, sin la presión de precios que sí existe en las capitales petroleras de Tabasco, apenas unos kilómetros al norte. Número 6. Yajalón. Conocida desde hace generaciones como la perla del norte de Chiapas, esta ciudad de la región norte del estado vive del café desde finales del siglo XIX, cuando las primeras fincas cafetaleras se establecieron en las laderas húmedas que rodean el municipio. El clima de niebla constante, similar al de otras zonas cafetaleras de altura en México, produce un grano de calidad reconocida que durante décadas salió del estado a través de rutas que conectaban con el ferrocarril y los puertos del Golfo. Yajalón también fue, y sigue siendo, un cruce de caminos entre la zona de los Altos, la selva lacandona y la región norte de Chiapas.
lo cual le dio históricamente cierta relevancia comercial que hoy se refleja en un centro urbano más consolidado que el de otros municipios de esta lista. A pesar de esa relevancia regional, los precios de vivienda en Yajalón siguen la lógica de una ciudad mediana chiapaneca de vocación cafetalera, sin el sobreprecio que cargan las zonas cafetaleras de Veracruz o de Chiapas que ya se integraron a circuitos de turismo de café. Para quien busca clima fresco de montaña, cultura cafetalera consolidada y un costo de vida que todavía no refleja el valor real de ese entorno, Yajalón es una de las opciones menos conocidas de todo el estado. Número 5. Chiapa de Corzo. A 15 minutos de Tuxtla Gutiérrez, junto al río Grijalva, está uno de los pueblos coloniales más antiguos de Chiapas y la puerta de entrada al Cañón del Sumidero. Un cañón con paredes de más de 1000 metros de altura que se recorre en lancha desde el embarcadero del pueblo. Chiapa de Corzo conserva una fuente colonial del siglo XVI en su plaza central, considerada una de las joyas arquitectónicas más importantes del estado. Y una tradición artesanal de laqueado que se remonta a técnicas prehispánicas, aplicadas hoy sobre jícaras, muebles y objetos decorativos que se venden en toda la región. Cada mes de enero, el pueblo celebra la fiesta de San Sebastián con las famosas danzas de los parachicos, declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Una celebración que llena las calles de máscaras, música y colorido durante varios días. A pesar de estar a un paso de la capital del estado y de ser uno de los destinos turísticos más visitados de Chiapas, Chiapa de Corzo mantiene fama de ser uno de los lugares más accesibles para vivir en la región. Con un costo de vida consistentemente más bajo que el de Tuxtla Gutiérrez, algo que varias evaluaciones recientes sobre pueblos mágicos económicos del estado han confirmado. Número 4. Ocosingo. En el corazón de la selva lacandona, este municipio guarda uno de los secretos gastronómicos mejor guardados de México. En 1927, en el rancho Laltic, un ganadero local llamado Fidelino Solórzano Trujillo tomó una receta europea inspirada en el queso edam holandés y la adaptó con leche de la región, creando el queso de bola de Ocosingo, un queso doble, con una capa exterior dura y una interior suave y cremosa que madura durante semanas sin necesitar refrigeración, gracias al clima particular de la zona. Casi 100 años después, ese queso se exporta a Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Brasil, Japón y China, y ha sido elogiado públicamente como uno de los mejores productos gastronómicos del país. Ocosingo es también uno de los municipios más extensos de Chiapas, con selva, ganadería y una historia reciente marcada por el movimiento zapatista de los años 90, que tuvo aquí uno de sus epicentros. Esa mezcla de identidad rebelde, tradición quesera centenaria y territorio selvático inmenso convive con un mercado de vivienda que sigue la lógica de un municipio agrícola y ganadero de la selva chiapaneca. Muy lejos de los precios que alcanzaría un producto gastronómico de exportación de ese calibre en cualquier otro país. Número 3. Palenque. Entre la selva más densa de Chiapas, envuelta en niebla la mayor parte del año, se levanta una de las ciudades mayas más importantes jamás descubiertas, con templos, palacios y tumbas reales que datan de hace más de 1300 años. El pueblo moderno de Palenque creció alrededor de esa zona arqueológica, convirtiéndose en punto de entrada obligado para cientos de miles de turistas nacionales e internacionales cada año, que llegan a recorrer el templo de las inscripciones y el palacio, entre ceibas gigantes y el sonido constante de monos aulladores en la copa de los árboles. A pesar de ese flujo turístico masivo, comparable al de destinos como Chichén Itzá, Palenque no ha replicado el modelo de sobreprecio inmobiliario de otros sitios arqueológicos turísticos de México. El pueblo sigue teniendo un carácter selvático, húmedo y tranquilo fuera del corredor hotelero cercano a la zona arqueológica, con un costo de vivienda que refleja más su realidad de municipio rural de la selva lacandona que su fama internacional como uno de los sitios mayas más visitados del planeta. Número 2. Comitán de Domínguez. La ciudad más antigua de Chiapas, fundada sobre un asentamiento celtal que los mayas llamaron Balún Canán, lugar de las 9 estrellas, y que después los mexicas rebautizaron como Comitlán, lugar de alfareros. De aquí salió Belisario Domínguez, el médico y senador que en plena Revolución Mexicana denunció públicamente al usurpador Victoriano Huerta y pagó esa valentía con su vida. Un acto que lo convirtió en mártir de la libertad de expresión en México. También nació aquí Rosario Castellanos, una de las escritoras más influyentes del siglo XX mexicano, que inmortalizó el nombre maya del pueblo en su novela Balún Canán. Comitán fue declarado pueblo mágico en 2012, gracias a su arquitectura neoclásica bien conservada, y funciona como base estratégica para visitar las cascadas de El Chiflón y las lagunas de Montebello.
ahorrando horas de traslado a quien decide quedarse aquí en vez de en San Cristóbal. Es una ciudad con casi cero turismo extranjero comparado con otros pueblos mágicos del estado, lo que mantiene hospedaje, comida y vivienda en niveles notablemente más bajos. Con habitaciones de hotel completas por menos de lo que cuesta una sola noche en cualquier destino turístico consolidado del país. Comitán ofrece historia real, escritores y héroes civiles, lagos cercanos y un ritmo de vida lento, todo a una fracción del costo de cualquier ciudad colonial mexicana con ese mismo peso cultural. Número 1. San Cristóbal de las Casas. Cerramos con el pueblo que, según múltiples evaluaciones caminos que atraviesan los altos de Chiapas, se encuentra una ciudad donde el tiempo parece conservar otra velocidad. San Cristóbal de las Casas fue construida hace siglos, aunque gran parte de su esencia permanece intacta. Las calles empedradas, las fachadas coloniales y el movimiento constante de sus mercados forman parte de un entorno que mantiene una conexión profunda con la historia y las tradiciones de la región. La cultura indígena tiene presencia todos los días, en la lengua, en la vestimenta, en el comercio y en muchas de las expresiones que definen la vida de esta ciudad, más allá de sus cafeterías, de sus calles coloridas o de esta calle tan bonita que también está todo alrededor, hay muchos lugares, cafeterías, hoteles y las calles la verdad están... Para la cima hay que subir 280 escalones rodeados de bosques de pino y encino, aunque también se puede acceder en bicicleta o vehículo. En la cima se encuentra el templo dedicado a San Cristóbal Mártir, el patrono de la ciudad, un sitio que durante años ha sido visitado por miles de fieles y turistas. Más allá de su valor religioso, este lugar se ha convertido en uno de los mejores miradores de la ciudad. Desde arriba se puede apreciar gran parte de San Cristóbal, mientras muchas personas aprovechan el espacio para caminar, hacer ejercicio o simplemente disfrutar del paisaje. El lugar también guarda mucha historia. Antes de convertirse en templo, la zona funcionó como cuartel militar y quedó destruida con el paso del tiempo. La iglesia actual fue reconstruida en 1942 y desde entonces se mantiene como un punto importante para las celebraciones religiosas, especialmente en julio, cuando cientos de conductores acuden a venerar a San Cristóbal Mártir. Disponibles a un precio que en cualquier otra parte del país sería, sencillamente, imposible. Nos vemos en el siguiente Aquí uno de los principales centros